Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos y hermanos y hermanas en Cristo. Eh, Estamos con estas reflexiones semanales y hoy vamos a leer en el libro de Jeremías eh, un, algo que sucedió, ¿no es cierto?, para que veamos cómo el Señor enseña con cosas simples y de la vida cotidiana. Vamos a ir al capítulo 18 del libro de Jeremías. Vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 1. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que laboraba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo una vasija nueva, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, acá tenemos una cosa que le está enseñando el Señor a Jeremías, para que Jeremías enseñe a su vez al pueblo de Israel. Por supuesto, este era una señal, esto era una enseñanza al pueblo de Israel que era muy desobediente, como somos nosotros. Y entonces podemos hacer algunas reflexiones acá. Algunas reflexiones que la vamos a llevar al tiempo nuestro. Si bien ahora los alfareros no es que hacen las vasijas, digamos, de la manera que lo hacían en ese momento, ¿no? Pero en ese momento, recordate, estaba la arcilla, que la tenían que era barro, tenían que hacer o elaborar, y después tenían la máquina esa, una rueda, y con los pies se accionaban esa rueda, y en tanto giraba la arcilla, el alfarero la iba modelando. Siempre, como los físicos y los matemáticos dicen, todo era de revolución, porque todos estos objetos se hacían cuando la máquina giraba, ¿no es cierto? No eran cuadrados. Si había que hacerlo cuadrado o cúbico, rectangulares, ya no lo podían hacer con esta máquina, había otro sistema. Pero acá el Señor manda a Jeremías a esa casa, le hace ver una cosa. Le hace ver que estaba el alfarero, como se elaboraba en ese momento la vasija, y dice que mientras estaba haciendo una, se rompió o salió mal. ¿Y qué hizo? El mismo barro lo volvió a juntar y hizo otra. Y entonces el ejemplo que nosotros tenemos y que el Señor nos dejó como legado, y al pueblo de Israel también en su momento, es que el alfarero es Dios, y Dios tiene el poder sobre la arcilla. O sea, ¿nosotros qué somos? Somos polvo, somos barro, y quiere decir que el Señor tiene poder sobre nosotros, y Él tiene el poder de modelarnos. Ahora,
¿Qué significa esto? Significa que Dios nos enseña y nos dice, atenti, yo tengo poder sobre ustedes y yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Ahora, la arcilla no colaboraba. O sea, cuando en este ejemplo que dio el Señor, estaba haciendo un vaso de arcilla y la arcilla no colaboraba. Y entonces, ¿qué hizo este alfarero? No te dejas modelar. Bueno, vení para acá. Te agarro, te hago una masa de nuevo, la misma arcilla, la puso sobre la máquina y la modeló. ¿Qué significa? Que si vos te dejás modelar por el Señor, no vas a tener inconveniente. Pero si no colaborás, vas a tener un inconveniente. Porque la arcilla se dio cuenta que el alfarero no la abandonó. Eso es muy importante. Usó la misma arcilla. Eso es muy importante. Cuando el Señor te modela en su gran máquina, Él es el gran alfarero, y vos te resistís, Él te amuquia y te vuelve a modelar. No te abandona, no tiró la arcilla, usó la misma arcilla. Este alfarero usó la misma arcilla. Eso es muy importante. Ahora, este ejemplo, tenemos dos cosas importantes. Una, que el Señor tiene poder sobre la arcilla, tiene poder sobre nosotros. Otra es que Él te modela y tú tienes que dejar que te modele. Porque Él, si no, te va a modelar de cualquier manera. Y otra cosa que vamos a continuar a leer. ¿Para qué venía este ejemplo? ¿Por qué el Señor le dio este ejemplo y nos da este ejemplo a nosotros? Continuamos a leer. Dice así. Volvemos a repetir el versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? O puede ser, oh hijos míos, ¿no? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podemos agregar, oh iglesia del Señor Jesucristo. En un instante, continúa el Señor hablando, hablaré en contra pueblos, en contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor? En esta palabra arrepentirse, tenemos que considerarla con mucho cuidado, porque hay una escritura que dice, Dios no es hombre para arrepentirse. Este arrepentimiento de Dios significa que no es que Él cambia la mentalidad. Para un hombre o una mujer, un ser humano, arrepentirse es cambiar la dirección. El caso de Dios no es este. Él no va a cambiar su dirección. Y me lo anoté acá para no olvidarme. Dice, con Dios el arrepentimiento no es un cambio de mentalidad, sino su respuesta constante de acuerdo con su naturaleza inmutable al cambio de la conducta de la nación o de la persona. O sea, no es que Dios cambia la mentalidad
del mismo, sino que Él mantiene, Él es inmutable. Pero arrepentirse significa esto: naciones, pueblos, personas. Si el Señor habló cosas para hacerte el mal, si tú continúas ser rebelde a Dios y querer hacer, digamos, la contra Dios, Él habla mal de ti porque Él te va a castigar. Pero si tú te arrepientes, dice Él, yo me arrepentiré del mal que te iba a hacer. Pero no es que Él cambió la mentalidad, no. Esta es la respuesta a su inmutabilidad, que Él siempre dijo que el mal se castiga. Entonces, acá me anoté otro pensamiento muy lindo que encontré escrito. El hombre nunca está a merced de una deidad insensible. Está en su poder, o sea, en nuestro poder del hombre, arrepentirse y alinearse a la voluntad de Dios, a la voluntad benéfica de Dios. O sea, nosotros no estamos con Dios, nuestro Dios no es insensible, nuestro Dios no es alguien que te va a castigar sí o sí si tú te arrepientes. No, Él no te va a castigar, porque en nosotros está el poder para alinearnos a la voluntad benéfica de Dios. Ahora, esto para los creyentes, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el poder de arrepentirnos y alinearnos a la voluntad benéfica de nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasa si tú no eres creyente? Amiga, amigo, tú no hay el poder. Y entonces tú dices, entonces no me puedo arrepentir. Yo te digo, sí, te puedes arrepentir. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo. Si tú te arrepientes, tú hay el poder para arrepentirte. Tú no hay el poder ahora para vivir una vida santa. Pero si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, recibirás el Espíritu Santo y con él el poder de vivir una vida santa y de caminar, como dice Pablo en el libro de Romanos, caminar en el Espíritu. Y vamos a estar ampliando estas cosas. Arrepiéntete. Tienes la oportunidad. Todavía estás a tiempo. Pero recuerda que el Señor Jesucristo puede retornar en cualquier momento. Y cuando el Señor Jesucristo retorne, no habrá más tiempo para ti. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Bueno, estimados hermanos, hermanas en Cristo, estimados amigos, amigas, espero que se encuentren bien. Se pueden, digamos, pueden difundir estos mensajes, me pueden poner un me gusta, y si quieren me pueden hacer algún comentario, que siempre son bienvenidos. Oren por mí y yo oro por ustedes. Un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.